Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas, tengan cada uno de ustedes. Ya estamos, hermanos, a 3 de enero, primer domingo del mes de enero, primer domingo del año 2021. Gracias a nuestro Dios que nos dio el privilegio de poder terminar un año y darnos el privilegio de comenzar uno nuevo. La semana pasada, el año pasado, todavía era, este, tuvimos la oportunidad, hermanos, de escuchar palabras de nuestro Dios, donde hablábamos acerca de que, curiosamente, cuando se está terminando un año, sabemos que se va a cerrar un ciclo y sabemos que comenzará uno nuevo. Y es cuando nosotros, la mayoría de nosotros, para no generalizar, la mayoría de nosotros hacemos propósitos para comenzarlos el año nuevo. Curiosamente, hemos sabido también que lamentablemente la mayoría de ellos queda como un simple propósito, algo que sí comenzamos, pero no permanecemos en ello y lamentablemente no alcanzamos a cumplirlos. Y muy probablemente cuando está terminando el año, sean los mismos propósitos que queremos tener para el siguiente año porque no logramos concretarlos. De hecho, recuerdo un joven que me decía que es muy difícil comenzar algo. Y yo le decía, no, comenzar cualquiera. El problema es permanecer. El problema es alcanzar a terminar algo, algún proyecto para poder presentarlo. Eso realmente es lo que es un reto. Comenzar cualquiera puede comenzar. Yo puedo comenzar cualquier carrera, hermanos. El problema es terminar esa carrera, el poder tener la fuerza, el poder tener la habilidad, el poder tener la agilidad, el poder tener ahora sí que eh, la preparación suficiente para poder tener todo lo necesario para poder permanecer y terminar algo, ¿no? Eso realmente es lo que es un reto y es lo que viene siendo la victoria al final de todo, ¿no? Y saben, hermanos, hablando de estos propósitos, decíamos la semana pasada que uno de los propósitos, de los tantos propósitos que sería bueno hacernos, era el poder descansar confiando en Dios. Pero sabemos que cualquier propósito que nosotros nos pongamos, sabemos que no se va a cumplir tan fácil, porque hay cosas que tenemos que hacer, hay esfuerzos que tenemos que hacer para poder lograrlo. Irnos a descansar, que llegue la noche, irnos a nuestras camas a descansar, se escucha fácil, pero hermanos, somos seres que tenemos una mente que siempre está trabajando. Somos seres que tenemos una mente que se preocupa. Somos un cuerpo que tiene necesidades. Tenemos una familia que tiene necesidades. Tenemos un trabajo al que le tenemos que dedicar tiempo. Tenemos una escuela a la que también le tenemos que dedicar tiempo para poder ser alguien en el futuro. Estamos rodeados de tantas cosas y estamos viviendo en un mundo que está a una velocidad tan impresionante que no nos da tiempo a veces de tener una mente tranquila, poner la mente en blanco para poder descansar. Las preocupaciones en muchas ocasiones nos absorben. Y decíamos que uno de los grandes propósitos por el bien físico y el bien espiritual y el bien de todas las personas que nos rodean es el permitirnos descansar. Pero para eso es confiar en Dios, que Él nos dará el descanso para nosotros. Y aunque sabemos, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros, tenemos que saber que hay que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo que hay que hacer es el esfuerzo que hizo Josué cuando le dijo a todas estas personas que lo escuchaban, si bien os parece a ustedes ir y adorar a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando nos encontrábamos del otro lado del río, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No saben, hermanos, qué a gusto se descansa, qué a gusto se duerme cuando pones en primer lugar las cosas que realmente son importantes. Cuando sabes tener en tu pirámide de importancia, en la parte de arriba, lo más importante. Y lo más importante sabemos que es nuestro Dios, porque Él será el que nos va a cuidar. Él es el que nos sustenta y Él es el que nos ayuda a salir adelante de todo.
Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, mis hermanos, mis hermanas, para que este propósito se pueda cumplir. Confiar en Dios, pero tenerlo a Él como lo más importante en nuestras vidas. En este día, mis hermanos y mis hermanas, yo quisiera también hablarles de otro propósito, ya que estamos en el primer domingo del año 2021 y todavía tenemos el tiempo adecuado para comenzar y aferrarnos a ello hasta lograr alcanzarlo. Y saben una cosa, hermanos, vamos a meternos en la mente algo que es importante que entendamos. El propósito que tenemos para este año, los propósitos que tenemos para este año, si bien los hiciste, no son para dejarlos a la mitad del camino, son para culminarlos, son para cerrarlos, son para terminarlos. Créanme, hermanos, que hace algunos años yo hice mi propósito, y ese propósito lo hago cada año, de hacer ejercicio, de ser por fin un hombre fitness, un hombre que se levante todas las mañanas en un cierto tiempo, en un cierto horario, en el que no me estorbe para poder alistarme para irme al trabajo y poder tener una buena condición física. Porque, hermanos, hermanas, yo no recuerdo en mi vida, en mis 41 años, no recuerdo un día en el que yo haya podido hacer o haya intentado hacer alguna actividad física y no me haya cansado en menos de 5 minutos. No recuerdo una ocasión en que haya subido, cuando vivía, hermanos, hermanas, en el quinto piso, en un quinto piso, no recuerdo un día en que haya subido esos 5 pisos sin que me haya llegado tirándome al sillón para poder agarrar el oxígeno que había perdido. En mis 41 años, no recuerdo un día en el que yo haya tenido condición física. Y todos los años hago ese propósito. Pero hace 2 años, hermanos, me metí tanto en mi cabeza que dije yo, voy a hacer hasta un gasto para que me duela el no cumplir ese propósito, ¿no? Me compré, hermanos, pants, y no uno, me compré varios pants, me compré varias sudaderas, me compré varios tenis. Hagan de cuenta que todo mi aguinaldo casi me lo gasté en ese propósito. Pasó todo el año, hermanos, y la ropa se quedó ahí nuevecita con las etiquetas puestas, porque simplemente fue un propósito que lamentablemente ni siquiera inicié. Imagínense, el gasto fue dioquis. Cuando hablamos de las cosas espirituales, hay que prepararnos para hacerlo. Hay que prepararnos para trabajar en esos propósitos, pero meternos mucho en la mente que este propósito es para comenzarlo, para permanecer en él y para verlo cumplido. No saben, hermanos, qué gratificante es cuando tú tienes la posibilidad de ver una meta cumplida. En esta mañana yo quisiera recordar con ustedes, tal vez ustedes han escuchado una frase, a mí me la dijo mi hermano en una ocasión hace algunos años, cuando tuve la oportunidad, el privilegio de estar trabajando con el grupo de jóvenes en Chula Vista, California, donde él era el predicador de la congregación en el área latina. Y recuerdo que hicimos un concurso bíblico, donde invitamos a otras congregaciones a ser parte de él y a competir en un concurso bíblico, en donde el tema o el libro que estudiábamos era el libro de Oseas. Y yo tenía la mentalidad, hermanos, hermanas, créanme, yo tenía la mentalidad más general que casi todo mundo tenemos, que cuando uno compite en algo, lo importante no es ganar, sino lo importante es dar el mejor esfuerzo, y cuando tú das tu mejor esfuerzo, aunque pierdas, aunque quedes en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar, quedas bien contigo mismo. Era la mentalidad que yo tenía. De repente se acerca mi hermano y me dice, ¿ya están listos? ¿Ya están los jóvenes preparados y listos para poder competir con el resto de las congregaciones? Y le dije, sí, van a dar su mayor esfuerzo. Y me dijo, no es suficiente. La congregación no va a quedar contenta porque los jóvenes hagan el mayor esfuerzo. La congregación va a quedar contenta si ganan. Y yo le dije, pero ganar no es lo más importante.
Lo más importante es competir, dar lo mejor y quedar en un buen lugar. Y él me dijo unas palabras que después me di cuenta que no fueron de él. En ese momento me dejó impresionado. Dije, mi hermano Carlos, qué buena frase, ¿no? Después me di cuenta que no era de él. Pero él me dijo, ganar no es lo más importante. Ganar es lo único. Después ya me di cuenta que lo había dicho un entrenador de fútbol americano llamado Vincent Lombardi, uno de los mejores entrenadores que ha habido en historia de este deporte, porque animaba a sus jugadores a que cuando salieran a la cancha, no salieran solo a dar su mejor esfuerzo, sino salieran a traerse el triunfo en cada partido. Hermanos, hermanas, competir en esta vida contra todas las cosas y contra todos los retos que hay alrededor de nosotros no es lo más importante. Lo más importante realmente es traer el triunfo de regreso a casa. Eso es lo verdaderamente importante. Es por lo que nosotros tenemos que luchar día con día, hermanos. Alcanzar cada una de las metas y más cuando estamos hablando de situaciones espirituales, porque las situaciones espirituales, hermanos, hermanas, son en las que depende nuestra vida y no nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual que viene siendo nuestra vida eterna. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen a una carta que escribió Pablo a los hermanos en Roma. Y fíjense, hermanos, lo que habla y lo que les dice, de qué forma los anima a los hermanos en Roma. Romanos capítulo número 8, versículo 28 en adelante. Y este, hermanos, debería de ser nuestro reto en el año 2021. Este debería ser uno de los tantos propósitos espirituales que nosotros nos hagamos en este año 2021. Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, les escribe a los hermanos en Roma animándoles a seguir adelante, diciéndoles lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, dice Pablo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y saben por qué, hermanos, hermanas? Porque es muy cierto. Cada una de las cosas que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta a los hermanos en Roma, animándoles a seguir adelante cualquiera que sea la situación que hay alrededor de ellos. Situaciones terribles, hermanos, que podemos estar pasando. Yo no sé qué nos vendrá en el año 2021. El año 2020 tuvo sus situaciones como otros años también las tuvieron. Probablemente, hermanos, yo lo puedo decir en mi persona,
el año 2020 fue el año más complicado que yo he vivido en mis 41 años. Yo lo puedo decir de esa forma. ¿Por qué? Porque la pandemia que llegó a este mundo y que aún seguimos en ella es algo que jamás en la vida yo había vivido. Y personas, hermanos, hermanas mayores que yo, de 60, incluso la otra vez platiqué con una persona que tenía 89 años. Esa persona también me dijo, en mis 89 años, jamás había vivido una situación como la de este año. Jamás había tenido tanto temor como este año. Jamás me había tenido que encerrar como este año. Y es verdad, vivimos una situación completamente diferente. Yo no sé qué vendrá para este año. Seguimos con esta pandemia. ¿Se habla acerca de una cepa más peligrosa que esta? No lo sé. Lo único que yo sé, hermanos, hermanas, que a pesar de lo que suceda alrededor de nosotros, nos vamos a hacer el propósito en el año 2021 de ser más que vencedores. Y que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, porque algunos dicen que el virus fue creado, otros dicen que no, pero ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Cristo, que es, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Porque nosotros, hermanos y hermanas, nos vamos a aferrar a este propósito, al propósito de saber que competir, hermanos, en esta vida, competir con todas las situaciones que estamos viviendo, no es en lo que nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar con dar nuestro mayor esfuerzo. Nos vamos a conformar hasta que no traigamos el triunfo a casa. Ahí es cuando vamos a sentirnos que realmente cumplimos con el propósito que nos hemos propuesto. Cuando realmente nos traigamos el trofeo a casa. Cuando realmente nuestro Dios nos diga, te queda la corona de justicia por recibir. Porque lo has hecho todo. Porque, hermanos, no estamos compitiendo como golpeando al viento. Tenemos una meta. Tenemos una visión. Y por esa meta y por esa visión estamos luchando día con día. Y sabemos que somos más que vencedores. Y sabemos que todo lo que sucede alrededor de nosotros nos va a ayudar para alcanzar esa meta. Problemas familiares, hermanos y hermanas, los vamos a tener. Problemas matrimoniales a todos aquellos que están casados, hermanos, hermanas, probablemente los van a tener. Problemas con tus hijos, probablemente los vas a tener. Problemas de salud, esto ni siquiera te voy a decir probable. Hermano, hermana, problemas de salud las vas a tener. Problemas económicos los vas a tener. Problemas individuales en los que a veces no sientes de qué manera vas a hacer para poder salir adelante, los vas a tener. Pero no se te olvide que tú eres más que vencedor por aquel que ha dado la vida por todos nosotros. Porque Jesucristo luchó, porque Jesucristo se esforzó y Jesucristo salió avante a pesar de todas las situaciones que había a su alrededor y nos ha dado a nosotros el privilegio de confiar en Él para poder vencer y poder salir adelante de todas las situaciones. También quiero, hermanos y hermanas, que quede algo muy claro. No siempre aquellos que han ganado, no sé, en el deporte que tú elijas, no todos aquellos que han podido ganar un campeonato mundial no han tenido alguna pelea perdida. No todos aquellos que han podido llevar a su país la Copa Mundial, no todos ganaron todos los partidos de ese mundial. Probablemente perdieron uno dentro del grupo primero. Probablemente, hermano, hermana, aquel basquetbolista no se llevó con el equipo aquel trofeo a su ciudad sin haber perdido algún partido. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que algunas batallas en este año probablemente las vayamos a perder.
Pero no se te olvide que cada batalla te va a hacer más fuerte para enfrentar la siguiente. Porque una batalla sí la podemos perder, pero lo que jamás vamos a perder o lo que no vamos a permitir que perdamos va a ser la guerra que todos los días estamos enfrentando. Voy a invitarles, mis hermanos y mis hermanas, a que me acompañen al Evangelio. Voy a invitarles a que me acompañen al Evangelio de Mateo, según Mateo, capítulo número 14. Y voy a platicarles así rápidamente lo que sucedió en ese momento. Jesucristo le dice a sus apóstoles que se adelanten, porque él quería tener un momento de intimidad. No olvidemos, hermanos, que en esta porción de la palabra de nuestro Dios le habían avisado a Jesús que su primo, Juan el Bautista, había sido asesinado en manos de Herodes, había sido decapitado, y que cuando él quiso irse a un momento íntimo para poder sufrir la ausencia de su primo, la gente lo alcanza y todavía tuvo que alimentar a 5,000, sin contar niños ni mujeres. Así es que Jesucristo le dice a sus apóstoles, ya terminamos con este trabajo, adelántense, súbanse a la barca y váyanse, ahorita los alcanzo. Pero resulta que cuando ya era noche, ven a lo lejos una silueta caminando sobre el mar. Y cuando ven a esa silueta caminando sobre el mar, lo primero que se imaginaron, hermanos, lógicamente es algo fuera de lo común. Lo primero que se imaginaron fue un fantasma. Y dieron gritos de miedo, gritos de temor, de terror. Un fantasma. Y de repente oyeron la voz a lo lejos de su maestro decirles, tener ánimo, yo soy. Tener ánimo, yo soy. En ese momento Pedro fija su vista en él y le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre el mar. Y Jesucristo le dice, ven. Él se baja y empieza a caminar sobre el mar. Pero en un momento, la situación climática se apodera de él. En ese momento empieza a sentir el aire, como la tempestad, porque había una tempestad, empieza a sentirla recorrer por todo su cuerpo. Empieza a sentir, hermanos, en sus pies, recuerden que ellos usaban sandalias, empieza a sentir el agua en sus pies y en ese momento empieza a hundirse. Él le grita a Jesucristo que lo salve y Jesucristo extiende su mano y lo saca, pero le dice algo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo, hermanos, en ese momento yo puedo decir algo. En ese momento, Pedro acaba de perder una de las tantas batallas que él va a tener en esta vida. Una de las tantas batallas. Tenía la oportunidad de poder demostrar el gran hombre que era él. El por qué Jesucristo lo había escogido a él de entre tanta gente que era parte de sus discípulos. Y tuvo el privilegio de poder ser uno de los 12. Tuvo la oportunidad de demostrar el por qué él era uno de los escogidos para estar con Jesús desde el principio hasta el final. Pero en ese momento perdió una batalla. Les invito, hermanos, también al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Jesucristo les habla a sus apóstoles y les dice lo siguiente, ya hablándole individualmente a Simón Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Rápidamente recordamos que esta situación es antes de que sucediera lo que fue la negación de Pedro hacia Jesús. Porque recuerden, hermanos, que Jesucristo dijo, algunos se van a escandalizar de mí. Y él dice, no, nunca tal acontezca, Señor. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo.
Pero Jesucristo le dice, Simón, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte a ti como a trigo. ¿Y cómo se zarandea el trigo, hermano, hermana? Se azota, se golpea para que esa pequeña rama suelte la semilla del trigo. Se zarandea, se golpea una a otra. Y le dice, así me ha pedido Satanás a ti para zarandearte como a trigo. Y ¿sabes qué, Pedro? Yo sé que tú me vas a fallar. Por eso yo estoy rogando por ti. Para que tú una vez vuelto, fíjense, una vez vuelto, eso quiere decir que se va a ir. Una vez vuelto, hagas el trabajo de confirmar la fe también de tus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, nosotros tenemos el propósito de ser más que vencedores. Pero también tenemos que saber que Satanás está alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Y probablemente en algún momento vayamos a tener una batalla perdida, o tal vez dos, pero que nuestra fe no falte. Que nuestro propósito en este año sea la fe que está dentro de mí no me va a fallar, porque podré perder una batalla, podré perder un partido, pero me voy a traer el trofeo a casa. Podré perder una sola oportunidad, pero me voy a traer la corona de justicia a mi casa. Este mismo hombre que tuvo estos, digamos, entre tantas batallas, en esta guerra que se tiene contra el enemigo, este hombre que perdió esas batallas, ahora nos escribe en 1 Pedro capítulo número 5 lo siguiente, hermanos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Fíjense lo que escribe este hombre que perdió algunas batallas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque perdió algunas batallas, pero no perdió la guerra. Y él sabía muy bien que Satanás estaba como león rugiente, porque lo sintió. Sintió la zarandeada que le dio Satanás, pero su fe no faltó. Y una vez vuelto, pudo hacer el trabajo que Jesucristo le pidió, que es confirmar a sus hermanos. ¿Qué le sucedió a Pedro, hermanos y hermanas? ¿Qué le sucedió a Pedro cuando estuvo caminando sobre el mar, por lo cual perdió esa batalla? Hebreos capítulo 12 nos da la respuesta de lo que nosotros tenemos que hacer para ganar cada una de las batallas y al final ganar la guerra. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y saben cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a correr esa carrera que tenemos por delante? Donde la meta la estamos viendo, pero muy, muy lejos quizá. De esta manera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que a Pedro le pasó cuando estaba caminando sobre el mar
es que dejó de ver a Jesús. Y lo que él hizo fue empezar a tomarle atención al aire que estaba recorriendo todo su cuerpo. Lo que le empezó a prestar atención fue a la humedad que sentía entre sus sandalias. Y se dio cuenta que lo que estaba viviendo era algo imposible. Y fue cuando se empezó a hundir, cuando dejó de ver su objetivo por distraerse en lo que había a su alrededor. Probablemente una batalla la perdamos de esa forma, hermanos, porque nos distraigamos, porque nos demos cuenta que lo que estamos viviendo es algo imposible de superar. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros no somos cualquier persona. Tú no eres cualquier mujer, tú no eres cualquier hombre. Tus hijos no son cualquier hijo de vecino. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y como eres esto, entonces tú eres más que vencedor. Y si salimos, y probablemente por la falta de preparación que tenemos en la actualidad, perdemos alguna batalla, que tu fe no falte, que tu fe sea firme y tengas la fuerza de levantarte para seguir luchando. Porque una batalla la podemos perder, pero lo que no vamos a perder es la guerra al final. Porque todos nosotros somos más que vencedores. Y puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces, mi hermano, mi hermana, algún día Jesucristo nos dirá: venid benditos de mi Padre a las moradas que he preparado para cada uno de vosotros, donde la corona de justicia los está esperando. El propósito, hermanos, o uno de los tantos propósitos que tenemos que tener para este año es ser más que vencedor. Ser más que vencedor en este mundo lleno de calamidades. Ser más que vencedor en este mundo de problemas. Ser más que vencedor en este mundo de situaciones económicas que se están yendo a la baja. Ser más que vencedor en este mundo de pandemia. Ser más que vencedor en este mundo de muerte. Ser más que vencedor después de las cosas que son creadas o no son creadas por el ser humano. Ser más que vencedor. Porque estamos seguros que en este año 2021 ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi propósito para este año es salir triunfante de cada uno de los retos espirituales que Satanás ponga frente de mí. Eso es, hermanos, ese debe de ser uno de nuestros grandes propósitos. Y un propósito que comenzaremos, nos aferraremos a él hasta verlo cumplido cuando nuestro Dios mande a su Hijo Jesucristo a recoger a su iglesia, donde cada uno de nosotros somos miembro de ella. Muchas gracias, mi hermano y mi hermana, por la atención prestada, y no se te olvide, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, porque simple y sencillamente somos más que vencedores. Dios te bendiga.